Hola, bien, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas un nuevo día aquí al canal. Bien, en el día de hoy vamos a hacer un simple un tutorial muy sencillo de cómo descargar el programa muy apreciado por todos los youtubers, por todos los gamers, que no es otro que el OBS, cómo descargar su última versión. Y como sabéis es un programa totalmente gratuito, pero imprescindible para todos aquellos que queramos grabar los videojuegos y demás. Bien, lo único que tenéis que hacer es dirigiros a un navegador particular y colocar la palabra OBS en el buscador. Os va a llevar a la página oficial de OBS Studio, y aquí os va a decir, como veis, qué modalidad de OBS queréis descargar, en este caso para Windows, para Mac o para Linux. Nosotros estamos en Windows. Aquí nos dice que soporte de Windows de OBS para Windows 8.1, Windows 10 y Windows 11. Ahí lo tenéis, le damos un clic y aquí este tipo de archivo le vamos a decir descargar de todas maneras porque sabemos que es una fuente segura. Descargamos el setup o de instalación del OBS. Fijaros, aquí ya nos dice una serie de cosas en la versión de OBS que hemos descargado y demás. Esto ya pues podemos ir cerrándolo, irnos a donde hemos descargado ese archivo, ese setup. Aquí lo tenéis, yo lo tengo en descargas y simplemente lo que tenéis que hacer es la versión 27.2.1.0, botón de la derecha, ejecutamos como administrador y le decimos que sí. Como veis, ahí ya nos lanza la ventana de instalación del programa 27.2.1, su versión. Le damos a Next para siguiente, aceptamos los términos, bajamos hacia abajo y le decimos que siguiente. Aquí nos dice que donde queremos instalar el OBS, la ruta de instalación. Esto es muy importante, aunque ustedes no lo crean. OBS es mucho mayor, más efectivo, con muchos menos errores en tema de pantalla negra en videojuegos y demás, si lo instalamos en el disco C. Muchos de ustedes, lo sé porque tengo muchos vídeos de cómo solucionar errores de OBS en el canal. Muchos de ustedes instalan el OBS en otros discos duros y les genera una serie de errores que muchos de los juegos pues no les abre, se les aparece la pantalla negra y demás. Os recomiendo que si tenéis espacio en el disco C, y si no lo tenéis, hacéis el espacio necesario, lo instaléis en el disco C para evitar posibles errores. Esto parece una tontería, pero es la clave de que este programa funcione correctamente. Le damos a instalar. Como veis, pues se nos instala en el disco C, en la ruta de instalación que habéis visto, y es lo más sencillo a la hora de que no nos dé errores. Nos dice que si queremos lanzar el OBS al cerrarlo, ahora mismo le decimos que no, le decimos que no, le damos a finalizar y ya tenemos OBS instalado en nuestro ordenador. Fijaros, aquí lo tenéis. Y vamos a la ruta, pues nos muestra la ruta, a abrir la ubicación del archivo, y esta es la ruta de instalación en este equipo: Windows C, archivos de programa, OBS Studio, B y esto. Aquí pues como veis están toda la carpeta de instalación del programa. Fijaros, cuando creáis perfiles podéis copiarlos y respaldarlos dirigiéndolos a esta ruta de instalación y buscando esos perfiles aquí en esta carpeta, en donde dice estilos y plataformas. Creo que era aquí, no, era en esta, ahora mismo no nos sale dónde era la carpeta en la cual no era aquí. Bien, esta es la ruta de instalación del programa. Como veis, está aquí en VStudio, Bing, aquí la tenéis. Y simplemente pues cerráis y le dais aquí a ejecutar como administrador. Siempre os recomiendo que lo ejecutéis como administrador. Le dais a siguiente y aquí ya tenemos nuestro OBS totalmente en español. Aquí damos a ayuda, comprobamos si hay alguna actualización. Nos dice que no hay actualizaciones disponibles. Esto es importante para que evitéis errores, el tener actualizado siempre el OBS. Fijaros la versión 27.2.1, la más actual hasta el momento para Windows 11 que estamos en estos momentos, y simplemente pues ir ya configurando el OBS a vuestro gusto con las escenas y demás, que como digo pues podéis respaldarlas por si queréis tenerlas siempre una vez que ya queréis muchas escenas.
Bien amigos, espero les sirva este pequeño y sencillo vídeo tutorial de cómo descargar el programa de OBS, que es totalmente gratuito, como estáis viendo, muy simple, no tenéis que hacer ninguna historia de desactivar antivirus y historias porque es gratuito en su página oficial. Os dejaré el link en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar y no tengáis problema para utilizarlo. Sin más, me despido amigos, hasta los siguientes vídeos tutoriales. Chao amigos, adiós.